Vamos con la comparativa en títulos en la sección de básquet entre el Real Madrid y el Barça. Un Madrid que revienta al conjunto blaugrana. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hacer efectivamente una comparativa de títulos en la sección de básquet entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona respecto a los títulos históricos que tienen ambos clubs, los dos clubs más importantes de España, pero donde ya os avanzo y muchos ya sabéis, evidentemente estáis informados, el Real Madrid. Si ya en el vídeo que hicimos la comparativa en fútbol, el Madrid claramente ganaba al Barça, mediante lo que es el peso específico y el valor de los títulos, aquí lo revienta no solo en el valor de dichos títulos, sino también en la cantidad de títulos. Es decir, que aquí es apabullante la diferencia en las secciones entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Vamos, ya sin enrollarnos más, a concretar esa comparativa Real Madrid-Barça. Bien, ahí tenéis los datos. En primer lugar, obviamente, vamos con el título nacional de Liga, en Liga ACB. El Real Madrid tiene 36 ligas como tal y sumando también cuando era ACB. 36 el Real Madrid, 19 el Barça. Sí que es cierto que el Barça, a partir de los 80, sumando los 90 y el 2000, empezó a reducir esa diferencia con el Real Madrid por momentos y empezó a competir mejor, pero obviamente entre los 60 y los 70, por ejemplo, el Real Madrid pues no tenía rival en España, solo tenía rival en Europa, y eso empezó ya a marcar una tendencia diferencial importante entre el Real Madrid y el Barça. Vamos también con las Copas del Rey, 28-27, la verdad es que es súper igualado. El Barça ha competido muy bien en las Copas en los últimos 20 años y ahí realmente hay bastante igualdad, al igual que el Real Madrid. En los últimos tiempos, igual que en las ligas y en los títulos en general, pero en la Copa del Rey con Pablo Laso, la verdad es que ha obtenido mucho y muy buen rédito. De ahí esa equidad donde en distintas décadas tanto Barça como Real Madrid han dominado la Copa de Su Majestad el Rey. Luego, Supercopas de España, cerrando el círculo con los títulos más relevantes en nuestro país. En la Supercopa, 8-6, el Real Madrid le ha metido un mini mordisco al Barça cuando el Barça por momentos estaba por delante, en cuanto a Supercopas se refiere, pero también con Pablo Laso de por medio en este título ha sido un técnico muy importante y de ahí el punto, en este caso positivo en forma de dos títulos entre Real Madrid y Barça. 8 para el Real Madrid, 6 para el Fútbol Club Barcelona. Vamos con donde realmente ahí ya, si las diferencias eran notorias en cuanto a los títulos más importantes en España, pues en cuanto a Copas de Europa o Euroliga, pues si ya en fútbol les sacamos una buena tajada, aquí en baloncesto realmente la distancia también es absolutamente sideral. 10 Copas de Europa o Euroligas el Real Madrid, 2 el Fútbol Club Barcelona, 8 Copas de Europa o Euroligas más para los madridistas. Creo que, como siempre digo, peso específico. Ligas 36-19, Euroligas 10-2. Hemos visto igualdad en Copas del Rey, igualdad en Supercopas de España, pero otra vez el factor X que lo revienta todo tiene que ver con la máxima competición continental. También quiero poner en valor que el Barça, al igual que el Madrid, en los últimos tiempos, ha estado en muchas Final Four y ha sido un equipo ultra competitivo dentro del viejo continente. Es decir, este no quiero que sea un vídeo tampoco en el cual veáis el típico canal madridista intentando humillar al Barça. Es decir, obviamente la diferencia se ve, los números son los que son, eso es incuestionable, pero también pongo en valor que en los últimos 30 años el Barça como sección dio un salto muy importante a nivel de todo lo que tiene que ver con la Copa de Europa y con las Final Four. Recopas, aún así las Recopas de Europa o el segundo título más importante, 4-2 para el Real Madrid, con la última obtenida con Željko Obradović. En cuanto a las Recopas, Copa Korać, 1 para el Real Madrid, 2 para el Barça. Supercopa de la FIBA, a partir de aquí ya vamos a ir con títulos bastante menores, entre comillas, dentro de siempre el respeto que hay que tener a todos los títulos que ganan los profesionales en cada uno de los momentos. Lo dicho, Supercopa de Europa FIBA, el Barça
1, Real Madrid 0, Supercopa de Europa Memorial Héctor Quiroga, 3-2 para el Real Madrid. Copas intercontinentales, importante también esto, pero es verdad que ha habido momentos que se ha disputado, anteriormente más, ahora menos, 4-0, aún así obviamente para el Barça, que en esto pues es que claro, ha ganado 2 Copas de Europa. Y luego Campeonato Mundial de Clubes de Baloncesto 1-1, Copa ULEP 1-0 y Copa Latina 1-0. Es decir, un total de 97 títulos para la sección de baloncesto del Real Madrid, 62 para la de los Blaugrana. Ni más ni menos que 97-62. La realidad es evidente, la sección del Real Madrid es más histórica, más ganadora, más competitiva, y también es cierto que en los últimos años, sobre todo en los últimos 40 años, todo se ha igualado mucho más, con momentos donde el Barça ha estado por encima claramente del Real Madrid y momentos donde el Real Madrid ha estado claramente por encima del Barça, pero donde las distancias, digamos, pues han estado manifiestas, pero creo que ha habido un momento siempre de competitividad tanto del Real Madrid como del Barça. Había un momento donde prácticamente el Real Madrid es que era hegemónico en los 60, en los 70, o sea, sobre todo, ¿no? La etapa, evidentemente, de Pedro Ferrandiz, ahí es que no había rival en España, era absolutamente dominante. Y yo creo que a partir de ahí, pues se marcó mucho las diferencias, y luego ya sí el Barça llegó, en los 80 empezó a competir realmente bien frente al Real Madrid, ¿no? Con muchísimos jugadores de gran nivel, sobre todo yo me acuerdo de todo lo que tenía que ver con Sibilo, Epi, Odi Norris. En ese periodo el Barça empezó a sumar mucho talento nacional, también jugadores extranjeros que tenías que dar con el toque de los buenos extranjeros, lo dio y empezó a competir con ese Real Madrid, por ejemplo, de Lolo Sainz. O sea que ha habido momentos en los cuales el Barça pues ya empezó realmente a mostrarse como uno de los equipos más importantes, evidentemente de Europa, y ahí todo se acercó un poquito más, incluso el Barça por momentos claramente superó al Real Madrid, pero la realidad es que a día de hoy, en el 2022, el Real Madrid ha vuelto a dar un salto muy importante con la era Pablo Laso a nivel de títulos, y ahí ha vuelto a marcar sus diferencias respecto al Barça. Me gustaría, chicos, que dejéis vuestros comentarios al respecto, ¿no? En los distintos periodos, que me concretéis décadas donde el Barça fue mejor, aunque obviamente en más décadas el Real Madrid ha sido superior al Barça, pero que me comentéis un poco para vosotros cuáles han sido esos momentos, puntos de inflexión donde el Real Madrid ha superado claramente al Barça, o también esos momentos, si viene también seguro en este vídeo a la gente del Barça, momentos donde el Barça fue netamente superior al Real Madrid, que como digo, los ha habido. Espero que el vídeo os haya gustado, al igual que os gustó el vídeo de la comparativa de títulos en la sección de fútbol masculino, y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros, darle like, ser parte, si queréis, de esta familia de Madridismo al Día TV. ¡Chao, chao!